Desde las arenas del Nilo hasta las llanuras de América del Norte, el Sol fue mucho más que una estrella en el cielo. Para los egipcios era Ra, el soberano que cruzaba el firmamento cada día para traer vida y orden al mundo. Y en muchas culturas indígenas americanas, el Sol era honrado como el gran proveedor, el que daba calor, luz y el poder de hacer crecer los cultivos que sostenían a las tribus. Es verdad, sin el Sol no habría vida. Pero no es un ser místico ni un guardián que vela por nosotros. No está aquí para la humanidad. Es más bien un coloso de fuego luchando por su propia existencia. Cada segundo libra una batalla épica. La gravedad intenta aplastarlo hacia el centro, mientras su propio corazón nuclear genera energía suficiente para evitar el colapso. Es un equilibrio frágil, una danza cósmica que mantiene a nuestra estrella viva. Hoy sabemos bastante bien de qué está hecho el Sol y qué ocurre en su interior. Pero la verdadera pregunta es fascinante. ¿Qué lo mantiene brillando sin descanso? No es un simple tronco que arde y se apaga. Es un reactor natural que lleva encendido miles de millones de años. ¿Cómo logra producir tanta energía sin agotarse? ¿Cuánto tiempo más seguirá haciéndolo antes de morir? Ahora iniciaremos un viaje para entender cómo funciona el motor más poderoso del sistema solar. Si hubieras preguntado a un científico del siglo XVIII cómo funcionaba el Sol, probablemente te habría dicho que era como un gran tronco ardiendo en el cielo. Al fin y al cabo, cuando la madera se quema, reacciona con el oxígeno y libera calor y luz. Era lógico pensar que nuestra estrella funcionaba de la misma manera, solo que a una escala gigantesca. Pero, ¿de verdad podría ser simple combustión lo que mantiene al Sol brillando? Si lo comparamos con un tronco de leña, la cantidad de energía liberada por cada átomo sería diminuta, apenas una fracción microscópica de un vatio. Algo tan pequeño que jamás podría explicar la descomunal potencia de nuestra estrella. Incluso antes de conocer su verdadera naturaleza, los astrónomos ya habían calculado con bastante precisión la masa del Sol. Lo hicieron usando las órbitas de la Tierra y los demás planetas, aplicando la ley de gravitación de Newton. El resultado es asombroso. Alrededor de 2 por 10 a la 30 kilogramos. Para que te hagas una idea, eso equivale a unos 10.000 trillones de átomos. La cantidad de energía que libera el Sol es simplemente descomunal. Imagina que cada persona en la Tierra encendiera 1 millón de bombillas de 100 watts al mismo tiempo. Incluso así, toda esa luz combinada sería 10.000 millones de veces menos brillante que nuestro Sol. En números fríos, hablamos de unos 384 septillones de vatios irradiando al espacio cada segundo. Si hiciéramos los cálculos usando ese modelo de combustión, descubriríamos que el Sol solo podría seguir brillando unos 20.000 años antes de quedarse sin combustible. Un parpadeo en la escala cósmica. Y como sabemos que nuestra estrella ha estado alumbrando durante miles de millones de años, está claro que esta explicación no puede ser la correcta. Algo mucho más poderoso debe estar ocurriendo en su interior. Gracias a la datación radiométrica de antiguos meteoritos, los restos de la infancia del sistema solar, sabemos que el Sol lleva brillando al menos 4.500 millones de años. Pero eso plantea la gran pregunta: ¿de dónde obtiene tanta energía para seguir encendido por tanto tiempo? La respuesta está en una fórmula tan simple como poderosa, una que seguramente has visto antes. E es igual a m por c al cuadrado. Esta fórmula, que nace de la teoría de la relatividad especial de Einstein, es sencilla de escribir pero revolucionaria en su significado. Nos dice que la energía y la masa son dos caras de la misma moneda. Basta multiplicar la masa por un número gigantesco, la velocidad de la luz al cuadrado, para obtener la cantidad de energía que encierra. En otras palabras, esta ecuación nos revela que masa y energía son, en esencia, lo mismo. Y aquí viene lo sorprendente. Incluso una cantidad diminuta de masa puede transformarse en una cantidad colosal de energía. ¿Por qué? Porque la velocidad de la luz, 300 millones de metros por segundo, se eleva al cuadrado en la fórmula, generando un número tan gigantesco que convierte gramos de materia en explosiones de energía inimaginables. Si aplicamos esta ecuación a la masa total del Sol, la cantidad de energía que obtendríamos es casi inimaginable. Pero hay que tener cuidado. El Sol no convierte toda su masa en energía. Si pudiera hacerlo, su combustible alcanzaría para mantenerlo brillando durante unos 15.000 millones de años,
mucho más tiempo que la edad actual del universo. En realidad, el Sol solo convierte en energía una pequeñísima fracción de su masa, alrededor del 0,7%, y lo hace gracias a un proceso asombroso, la fusión nuclear. En su núcleo, 4 átomos de hidrógeno se combinan para formar uno de helio, liberando enormes cantidades de energía. Gracias a este mecanismo, nuestra estrella podrá seguir brillando unos 10.000 millones de años en total. Y lo más impresionante, ya ha vivido casi la mitad de su vida, con unos 4.500 millones de años en su historial. Es importante entender que la fusión no es una simple reacción química, como cuando 2 átomos de hidrógeno se unen con uno de oxígeno para formar agua. La fusión va mucho más allá. Transforma por completo la identidad del átomo, cambiando el número de protones en su núcleo y creando un elemento totalmente nuevo. Un fenómeno así no ocurre de forma natural aquí en la Tierra. Requiere temperaturas y presiones tan extremas que solo se encuentran en el corazón de las estrellas. Allí, los núcleos de hidrógeno se fusionan para formar helio y en el proceso, una fracción de su masa se transforma en pura energía. Esa energía viaja hacia la superficie y finalmente nos llega en forma de fotones, la luz y el calor que sostienen la vida en nuestro planeta. Pero, ¿cómo logra ocurrir la fusión si los protones tienen carga positiva y se repelen entre sí? Esa repulsión eléctrica, conocida como fuerza de Coulomb, actúa como una barrera invisible que normalmente impediría que los núcleos se unieran. En condiciones normales, sería imposible que se acercaran lo suficiente como para fusionarse. Para fusionarse, los protones tienen que superar una especie de muro de energía que los mantiene separados. Pero cuando logran acercarse lo suficiente, ocurre algo sorprendente. Entra en juego la fuerza nuclear fuerte, una de las fuerzas fundamentales del universo, que los atrapa y los une con un lazo casi irrompible. La fuerza nuclear fuerte es descomunal. Unas 100 veces más poderosa que la repulsión eléctrica que mantiene separados a los protones. Sin embargo, tiene un límite muy curioso. Solo funciona a distancias diminutas, del tamaño de un protón. Y aquí surge la gran pregunta. ¿Cómo consiguen los protones acercarse lo suficiente para que esta fuerza pueda actuar? En el corazón del Sol se dan las condiciones perfectas para que la fusión ocurra. Allí, la temperatura alcanza unos asombrosos 15 millones de grados Celsius, suficiente para desintegrar los átomos y dejar sus piezas fundamentales, protones, neutrones y electrones, flotando en un mar de plasma incandescente. Además de las temperaturas extremas, la presión en el núcleo solar es tan enorme que aplasta estas partículas, forzándolas a estar increíblemente cerca unas de otras. Esta proximidad es suficiente para encender el proceso de fusión, pero el Sol guarda un as bajo la manga para mantener la reacción funcionando sin detenerse. Ese as bajo la manga tiene un nombre fascinante: túnel cuántico. Es un fenómeno que nace del principio de incertidumbre de la mecánica cuántica. Dicho de forma sencilla, permite que una partícula tome prestada un poco de energía para atravesar barreras que, en teoría, no debería poder cruzar. Y lo hace tan rápido que el universo ni siquiera se da cuenta. Es una de esas rarezas de la física cuántica que parecen magia, pero que son muy reales. Gracias a este efecto, las partículas pueden colarse a través de la barrera de Coulomb como si ésta no existiera. No tienen que escalar el muro de energía, simplemente aparecen al otro lado, siempre que haya un estado de menor energía esperándolas. Este truco cuántico es lo que permite que la fusión en el Sol no solo empiece, sino que se mantenga activa durante miles de millones de años. El primer paso de la fusión es curioso. 2 protones se unen, pero casi siempre se separan de inmediato. Sin embargo, en raras ocasiones ocurre algo extraordinario. Uno de los protones se transforma en un neutrón gracias a la fuerza nuclear débil, en un proceso conocido como desintegración beta. En ese instante se libera un positrón y un neutrino, y el resultado es deuterio, una forma especial de hidrógeno con un protón y un neutrón en su núcleo. El positrón liberado en la desintegración beta no dura mucho. En cuanto encuentra un electrón, ambos se aniquilan y liberan un rayo gamma, la forma más energética de luz. Estos rayos viajan lentamente hacia la superficie del Sol hasta escapar como parte de la luz que nos llega a la Tierra, aunque representan solo una pequeña fracción de su brillo. Los núcleos de deuterio que se han formado pueden unirse entre sí para crear helio 4,
o chocar con protones para producir helio 3. Luego, dos núcleos de helio 3 pueden fusionarse en un berilio 6 inestable que rápidamente se rompe en helio 4 y 2 protones. Cada una de estas reacciones libera una nueva dosis de energía que mantiene vivo el motor solar. Si resumimos todo el proceso, vemos que partimos de 4 núcleos de hidrógeno, 4 protones, y al final obtenemos un solo núcleo de helio, formado por 2 protones y 2 neutrones. En otras palabras, los 4 protones originales se han fusionado, aunque 2 de ellos cambiaron de identidad y se transformaron en neutrones gracias a la desintegración beta. Llegados a este punto, es natural preguntarse, ¿de dónde sale toda esa energía liberada en la fusión? Aquí es donde vuelve a aparecer la famosa ecuación de Einstein, E es igual a m por c al cuadrado. La clave está en que parte de la masa de los protones se transforma directamente en energía pura. Si pesamos 4 átomos de hidrógeno, obtenemos un valor de 4,032 unidades de masa atómica. En cambio, un átomo de helio pesa 4,0026. Esa diferencia, aunque diminuta, apenas un 0,7% menos, es crucial. Significa que al final del proceso tenemos un poquito menos de masa. Y ese faltante es lo que se convierte en energía. Esa diminuta diferencia de masa es la responsable de casi toda la energía que el Sol irradia al espacio. Es también la fuerza que mantiene a nuestra estrella en equilibrio, impidiendo que la gravedad la haga colapsar. Es como la presión del vapor en una olla que mantiene la tapa levantada. Mientras siga generando energía, el Sol continúa sosteniéndose contra su propio peso. Hasta aquí llega la explicación típica que encontrarás en la mayoría de los libros o vídeos. Pero nosotros no nos quedaremos ahí. Vamos a profundizar. Ya sabemos que la energía proviene de esa pequeña pérdida de masa. Pero la gran pregunta es, ¿por qué se pierde masa en primer lugar? Si miramos las masas de las partículas que forman un núcleo de helio, encontramos que cada protón tiene una masa equivalente a 938,3 megaelectronvoltios y cada neutrón, 939,6 megaelectronvoltios. Como el helio tiene 2 de cada uno, al sumar sus masas deberíamos obtener 3755,8 megaelectronvoltios. Sin embargo, cuando medimos la masa real del helio, descubrimos que es menor. Al medir con precisión, vemos que el núcleo de helio pesa 3728,41 megaelectronvoltios, es decir, 27,48 megaelectronvoltios menos de lo esperado, aproximadamente un 0,7%. ¿A dónde fue esa masa? La respuesta es fascinante. Cuando los 4 nucleones se unen para formar helio, alcanzan un estado más estable que cuando estaban separados, y esa ganancia de estabilidad se libera en forma de energía. La razón de esta diferencia es que el helio tiene una energía de enlace mayor que el hidrógeno. El término puede sonar confuso, porque en realidad no se trata de energía que mantiene las cosas pegadas, sino de la cantidad de energía que tendrías que invertir para separar los nucleones. En otras palabras, romper el núcleo de helio requiere mucha energía. Es como si estuviera fuertemente sellado y hubiera que gastar fuerza extra para desarmarlo. En cambio, el hidrógeno no tiene energía de enlace, porque su núcleo está formado por un único protón. No hay nada que separar, así que no hay energía que liberar ni que invertir para desarmarlo. Esa diferencia en energía de enlace es precisamente la responsable de la gigantesca cantidad de energía que se libera durante la fusión. Es el combustible secreto que mantiene al Sol brillando. Demos un paso más, porque aquí es donde la física cuántica se pone realmente interesante. ¿Por qué 4 nucleones son más estables cuando están juntos en el helio que cuando están separados? La respuesta nos lleva al verdadero origen de la energía que alimenta al Sol. Antes de responder, hay que entender algo fundamental. ¿De dónde viene la masa en primer lugar? Sorprendentemente, la mayor parte no proviene del famoso campo de Higgs, como muchos creen. De hecho, solo alrededor del 1% de la masa total se debe a él. ¿Cómo puede ser? Cada protón y neutrón está formado por 3 quarks, 2 quarks arriba y 1 abajo, en el caso del protón, y la combinación inversa en el neutrón. El campo de Higgs es el que les da masa a estos quarks, pero si sumamos esas masas obtenemos un número diminuto, muy lejos de los 938 megaelectronvoltios que realmente pesa un nucleón. En otras palabras, los quarks solo explican alrededor del 1% de la masa total del protón o el neutrón.
Entonces, ¿de dónde sale el resto de la masa? La respuesta está en una de las fuerzas más poderosas del universo, la fuerza nuclear fuerte. Es como el pegamento cósmico que mantiene a los quarks unidos dentro de los protones y neutrones. Y este vínculo es transmitido por partículas especiales llamadas gluones, los auténticos mensajeros de esta fuerza. Dentro de cada nucleón existe un pequeño y caótico universo, un plasma de quarks y gluones. Estas diminutas partículas se mueven a velocidades cercanas a la de la luz, interactuando sin descanso. La mayor parte de la energía, y por lo tanto de la masa, proviene tanto de este frenético movimiento como de la energía que los mantiene unidos en ese estado. Una forma sencilla de imaginarlo es esta. Cuando varios nucleones están muy cerca, mantener unidos a sus quarks y gluones requiere menos energía. Es como si compartieran recursos. Los quarks pueden visitar nucleones vecinos e intercambiarse libremente, haciendo que el sistema completo sea más estable. De manera más precisa, los quarks normalmente están confinados dentro de cada nucleón, pero cuando adquieren suficiente energía pueden generar nuevos pares de quark y antiquark. Estos pares forman partículas llamadas mesones, que actúan como intermediarios. Son los que transmiten la fuerza nuclear fuerte que mantiene a los nucleones firmemente unidos. En conjunto, este intercambio de quarks hace que el sistema necesite menos energía para mantenerse unido que cuando los nucleones están aislados. Por ejemplo, en un átomo de hidrógeno, el protón está solo, sin otros nucleones con los que compartir o intercambiar quarks, por lo que su estado es menos estable. Por eso, cuando 4 nucleones se unen para formar helio, el resultado es mucho más estable que si estuvieran separados. Esta estabilidad extra proviene de la energía de enlace generada por la fuerza nuclear fuerte, que actúa como el pegamento definitivo del núcleo. Y así, en el lenguaje de la mecánica cuántica, encontramos la respuesta. Esta es la razón por la que el Sol libera semejante torrente de energía, transformándola en la luz que inunda nuestro planeta cada día. La energía generada en este proceso es la que le permite al Sol sostenerse frente a la gravedad y seguir brillando. Es una batalla cósmica que libra a cada instante, y gracias a ella existe la luz y el calor que hacen posible la vida en la Tierra. Sin este delicado equilibrio, nuestro planeta sería un mundo oscuro y estéril. El Sol seguirá triunfando en esta lucha por unos 5.000 millones de años más. Pero un día su combustible se agotará y la gravedad ganará la batalla final. Entonces nuestra estrella se contraerá, convirtiéndose en una enana blanca del tamaño de la Tierra, brillando débilmente apenas un poco más que la Luna. Con el tiempo esa luz también se apagará y el Sol morirá. Pero mientras ese día llega, tenemos millones de amaneceres por delante. Aprovechemos estos breves minutos cósmicos para seguir viviendo bajo su luz y su calor, el regalo más antiguo de nuestra estrella.